Esto es Radio UPG. Yo soy Joel Carmona y esto es Emocionarte. Voy a hablar en este día, voy a hablar del comportamiento consciente, que no es un comportamiento consciente que no es dispar y que no se dispara, así como que hay un control. A veces yo pensaba que tenía un control de mis emociones, pero lo que estuve leyendo yo ahora me dice que no siempre, porque hay a veces que hay una presencia reconfortante de una persona, ¿verdad? que inhibe mi actividad límbica y que disminuye el índice de secreción de acetilcolina y cortisol y catecominas, y hacen una secreción, esa secreción se inhibe y hace que los latidos sean más fuertes, más rápida la respiración, que se acelere, se aceleren los nervios, ¿verdad? Y que no haya un control. Y decía, yo pensaba que tenía ese control, pero ahora pensándolo bien y viendo bien las situaciones, veo que no, porque cuando hay una chica bonita, diciéndolo de otra manera, cambia todo. El ritmo cardíaco se acelera y ya no es normal. Ya no tiene un control, ¿verdad? Por eso estaba viendo que la infancia es una oportunidad, porque el cerebro humano no está de todo alguno totalmente formado. En el momento del nacimiento sigue modelándose a lo largo de la vida y su crecimiento más intenso se produce en la infancia. Los niños nacen con muchas más neuronas de las que su cerebro maduro conserva a través de un proceso conocido como poda. El cerebro pierde las conexiones neuronales menos utilizadas y forma fuertes conexiones con las que sí han sido utilizadas. Yo lo veo en mi persona, ¿verdad? Que cuando yo dejaba de hacer ciertas cosas, por decir, de estudiar matemáticas, yo tenía que volver a repasar para poder entender las matemáticas, ¿verdad? Y si estaba constantemente leyéndolas o entendiendo lo que es matemáticas, ¿verdad? Lo que es, pues, mis cuentas salían mejor, todo sale mejor, ¿verdad? Pero si no le pongo atención a las cosas se van perdiendo, las ideas ya no vuelven a llegar de la misma forma. Entonces cambia el ser humano, va cambiando, se le ve cambios, pero también se le pueden ver cambios cuando el proceso es consciente y no es dispar. Cuando es consciente y no es dispar, hay como un enlace, todo se enlaza, todo se arregla, no es mágica el arreglo, ¿eh? Es porque hay pues esa emoción, ¿va? Que está fluyendo, como cuando de niño era abrazado por mi madre, ¿va? Pues tenía más ganas de hacer cosas, quería que viera el monito que había hecho, la idea que traía, le platicaba mis cosas, y esas sustancias químicas ayudan a que el ser humano pueda crecer saludable, pueda crecer sin traumas, y ya cuando el niño o la persona
ya tiene los traumas. Es importante ver, ¿verdad?, que una de las formas como atacar ese trauma es como estar tranquilo, ¿verdad? Con estos procesos, ¿verdad?, hay extrañas mejorías. Cuando uno se pone tranquilo a hacer una obra, termina uno como más libre, ¿verdad? Esas mejorías eliminan algo que no sé si todo mundo haya sentido, o la gente normal o no normal, no sé si lo haya sentido, pero ahora lo veo, ¿verdad?, que está en los libros. Dicen que el ruido en mi cerebro, ese ruido a veces me hacía que no pudiera dormir, que me desesperara mucho, que no tuviera calma, ¿verdad? Y ese ruido desaparece cuando la calma llega, cuando la tranquilidad llega, cuando estoy en proceso de escultórico o pictórico, cuando estoy pintando, cuando estoy haciendo arte. En ese momento desaparece el ruido. Y las conexiones sinápticas pueden formarse en cuestión de horas, días, no sé si minutos, ¿verdad?, pero en horas, o los días, y sobre todo en la infancia, porque va esculpiendo el cerebro. Esa situación esculpe el cerebro, lo va arreglando, lo va como maquillando, arreglando los errores normales, ¿verdad?, que tengo así como pintor. ¿Cómo voy haciendo mi proceso? Pues despacito, despacito, y al final se ve ese cambio. En unas horas se ve ese cambio, no en unos minutos, pero sí en unas horas se ve el cambio, y termina bien elaborado el trabajo, ¿eh? Así, el cerebro está esculpiendo, al individuo. Se está haciendo un nuevo cerebro para ese individuo, y como no ha sido dañado porque es un niño, el cerebro, pues no se ve el cambio, pero el niño está muy bien, no es ansioso, no es desesperado, pues espera que le hables, que interactúes con él, no es grosero, y va cambiando, ¿verdad?, va cambiando la emotividad del grupo, porque todo debe ser uniforme. Por eso es vital que las distracciones no se encuentren en el grupo, no haya distracciones, que haya interacción, pero no distracciones. La interacción es muy diferente, ¿verdad? La interacción es una ayuda. Alguien entra, interactúa, ayuda, da la herramienta, da lo que se necesita, te acerca hacia ti lo que necesitas para que no te distraigas, para que no te cambies de lugar, porque pues soy una persona muy fácil de distraer, ¿verdad? Soy una persona que con cualquier cosa se distrae, entonces me tengo que enfocar a mi motivación. Y para poder cambiar eso de las distracciones, tengo que estudiar más a fondo. Me distraigo un poco, bueno, vuelvo a retomar el estudio, vuelvo a estudiar, y igual es con la pintura. Tuve un error, lo cambio, veo por qué lo voy a cambiar y lo cambio. Y hago una estructura nueva, ¿verdad?,
una situación nueva en la figura. Estaba pensando en hacer como personajes que tengan vida propia, ¿verdad? Que tengan su cinturón de su forma, su corbata de su forma, su peinado a su forma, y que según esa forma hablen, según esa forma dialoguen, ¿verdad?, con el público, dialoguen con las ideas, ¿verdad?, que están actualmente, ¿verdad?, pero cambiadas, hacer los cambios en esas ideas, hacer los cambios y con eso también es otra forma de manejar los impulsos para poder aplicarlos a una actividad, ¿verdad? Era lo que veía ahorita. Para poderlo aplicar necesito hacer eso, pero para poder aplicarlo en mi vida es lo mismo. Es lo mismo, es el proceso primero en la mente y después baja a lo real. Este curso, ¿verdad?, que estoy creando es un curso invisible. No se ve cómo se impone o se ponen las situaciones para que el alumno cambie o para que el alumno no cambie para mal, sino se mantenga, ¿verdad?, se mantenga bien y pueda tener una mejor actitud, tener un mejor desenvolvimiento social. Todo esto es un paquete de mejorías y de actitudes. Las palabras y las actitudes tienen que ir juntas. Por decir un ejemplo, ¿verdad?, la actitud de ser limpio. Termino mi trabajo, ordeno las cosas, guardo todo y con el ejemplo enseño a que el niño va a guardar sus cosas, va a ser educado con los demás, va a ser pues un niño que quiere, ¿verdad?, contribuir al desempeño bueno de sus compañeros, ¿verdad? Es un eslabón más, ¿verdad?, de esa cadena de mejorías, de esa cadena de desempeños. Hay cosas que todos deberíamos de evitar, ¿verdad? Y a veces, pues, por causas de la vida, ¿verdad?, no se hace, ¿verdad?, pero cosas que se deben de evitar es el alcohol. Definitivamente, bueno, en mi caso personal, el alcohol no es para mí, ¿verdad? Lo debo de evitar porque cambia mis emociones, cambia mis ideas y no debo de permitir que mis ideas y mis funciones sean cambiadas. Al principio son cambiadas aparentemente para bien, ¿verdad? Llega una euforia, llega un ánimo, pero me he dado cuenta, ¿verdad?, que servían mejor para la ansiedad que para la depresión. La depresión con el alcohol se hace más grande, pero como me calmaban la ansiedad, pensaba yo que estaba bien. Pero ahora tengo una mejor herramienta y no es paliativa y sí funciona. Y es igual que consumir sustancias, ¿verdad? Pero ahora esas sustancias las va a consumir directamente en mi cerebro, con ideas mejores, con imágenes distintas,
con una sensación distinta, ¿verdad? En la vida, como una motivación que no se sabe de dónde salió, ¿verdad? Que no se sabe por qué está, pero ahí está, y está haciendo cambios pues muy importantes, ¿verdad? Muy importantes. Yo veo como pues en mis procesos, ahorita cuando yo empecé a hacer estas transmisiones con ustedes, empecé a pintar una sección nueva, ¿verdad? Tengo o sea, mi forma de pintar siempre es despacito, calmado, lo paso a un papel, después del papel lo paso a una tela, y después de la tela le doy color y le doy forma. Son procesos normales, ¿verdad? Del arte, pero el día de hoy me sirven, y veo cómo puedo controlar esa actividad límbica, así como que está descontrolada, ¿verdad? No es mala la actividad límbica, es buena, pero debo de saber controlarme, debo de saber cómo conducir esas emociones hacia los proyectos, porque si no, es como tener mucho dinero, ¿verdad? Y no saber en qué gastarlo. Es importante, pues, hoy hablé con una persona, ¿verdad? Y le trataba yo de explicar lo que mis clases hacen, y la diferencia de otras, ¿verdad? Yo en este tiempo he estado revisando todas las instituciones, ¿verdad? Los museos que utilizan el arte o antes, ¿verdad? Como poner figuras de Lego para representar los acontecimientos pues, los acontecimientos pasados, ¿verdad? Todo lo que queremos saber, todo lo que hizo Cristóbal Colón, qué hizo pues Benito Juárez, ¿verdad? Y ahí saber ¿verdad? Todas esas actividades que hacían ellos, y es interesante porque sí logran su objetivo, ¿verdad? Y también las clases, ¿verdad? Como ellos las manejan, también logran su objetivo, pero hay diferencias. Yo pues soy una sola persona y tengo que hacer un equipo en cada lugar al que voy. Tengo que hacer ese equipo porque soy un eslabón, un pequeño eslaboncito nada más. No soy como antes, que pensaba que era como lo más importante que había, ¿no? No, el día de hoy me doy cuenta que soy muy importante para mí mismo y para los demás, pero soy un pequeño eslabón, y ese pequeño eslabón hay que ponerlo bien para que no se zafe, ¿verdad? Bien, y para que pueda rendir esas funciones, para que pueda hacer esas funciones que yo requiero. Pues para hacer esas funciones como yo las requiero o como yo las necesito, tengo que, pues, tranquilizarme, pensar y realizarlo. Por eso esta situación es muy enfática, ¿verdad? Que dice que para poder lograr un plus en la vida artística, ¿verdad? De alguien, sin que se haya visto, sin que se vea, ¿verdad? Estoy poniendo la semilla para ese plus. Se pone la semilla para ese plus y la semilla empieza a crecer
hasta que da frutos, ¿verdad? Y no se da uno cuenta que va a dar frutos hasta que ya los frutos están, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos de una noche, aparentemente los frutos aparecen, ¿verdad? Pero ya estaban ahí, y estaban, la mata ya los estaba creando desde antes de que mi vista pudiera verlos, ¿verdad? Pues, de que me pudiera percatar de que aquello es un hecho, ¿verdad? Yo veía que la antigua sabiduría, ¿verdad? Antes los padres trataban de diferente forma a sus hijos. Los trataban de una forma como más, yo decía que agresivo, ¿verdad? Agresivo, y es que haz esto, es que haz lo otro, es que haz aquello. Y cuando te puedes dar cuenta que hay otras maneras, ¿verdad?, de lograr a los mismos fines que esos padres querían llegar. No es que los padres estuvieran mal, ¿verdad? No es que antes estaban locos los papás y ahora ya están bien. No, ahora hay un control, ¿verdad? No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. No es porque no lo puedas hacer, no lo debes de hacer, porque vas a llegar a los mismos fines que llegaste. Por eso eres agresivo, porque viviste de esa forma. Y el día de hoy, con el arte, pues la agresividad no se nota, no se ve, se pone en el cuadro, se pone la emocionalidad, que también puede traerme problemas cuando no es una emocionalidad consciente, sino es una emocionalidad dispara, que no empieza bien y termina bien, ¿no? Empieza bien y termina mal, o empieza mal y termina bien. No es de la forma, ¿verdad? Tiene que empezar bien y terminar bien, porque es el proceso que se lleva para el cambio. Yo sé que puedo controlar mi respiración, que puedo llevarla pues a cambios. Vamos a un corte para mis amigos de radio. Bueno, la presencia reconfortante, ¿verdad?, como decía hace rato, puede ser muy importante, ¿verdad? La presencia reconfortante de otra persona es la vida, ¿verdad? Las personas vivimos de esas relaciones, y yo pintaba para mostrarle las pinturas a una chica, pintaba, siempre que he pintado le enseño las obras, ¿verdad?, a mis amigos, a las chicas. No me gustaba enseñar dibujos, ¿verdad?, previos, porque son criticados y después ya no llegan a un fin. Por eso escondía todos mis dibujos y sacaba los dibujos poco a poco, iba creando cuadros. Y me han llegado a decir, ¿verdad?, pero ¿cómo lo hiciste? Si ayer no tenías cuadros y ahora tienes 5 cuadros. ¿De dónde los sacaste? Y yo decía, bueno, los saco de mi mente, pero no sabían ellos que es un proceso, y ese proceso pues no se ve como este programa, no se ve el cambio, y no se ve hasta el final, cuando el cuadro está terminado. Cuando el cuadro está terminado, ahí se ve
se ve ese cambio, se ve esa técnica y se ve como ese rasgo, ¿verdad?, que se quiere hacer mejor, ¿verdad? Y ya puedo tener como más control de mis nervios, ¿verdad?, de mi respiración, de mis latidos, de mi corazón y de mis pensamientos. Mis pensamientos ya no van de aquí para allá, ¿verdad?, ya no están perdidos, ¿verdad?, en todos lados, tienen un fin. Mis pensamientos tienen un fin y están buscando esa mejoría en ese cuadro, porque mis pensamientos ahora ya no se comportan de la misma forma. Ahora tienen ese concreto fin, llegar a terminar ese cuadro como tú lo necesitas. Y yo veía, ¿verdad?, como el ritmo cardíaco, cuando están gentes alrededor mío que me emocionan, como es los modelos, las personas. Tengo que tener un momento, ¿verdad?, de tranquilidad. Y ese momento de tranquilidad llega esa musa en ese momento de tranquilidad. Y digo, oh, por fin llegaste. No, siempre ha estado ahí esa musa, nada más que no la utilizabas, no la sabías utilizar. Y eso es lo que, en pocas palabras, quiero ayudarles, ¿verdad?, a las generaciones a utilizar a la musa, que mueva las manos, ¿verdad?, que se anime, que se confronte a sí misma, ¿verdad? Y es como lo mismo que le estoy pidiendo a la musa, me lo estoy pidiendo a mí mismo. La presencia reconfortante de otra persona. Esto es emocionarte. Yo soy Joel Carmona, Radio UPG. Bueno, viendo, va, que cuando está otra persona cerca de mí me acelero y me emociono mucho y podría como no estar consciente, ¿verdad?, de lo que tengo que hacer en ese minuto o en ese momento, que las sesiones de dibujo son rápidas, que no son lentas, que deben de ser rápidas, que mis procesos de mente deben de ser más rápidos, mis manos más rápidas, mis ojos más vivaces, o sea, todos lo que yo tengo como herramientas, mis dedos, mis ojos, mis oídos, están más como al pendiente de en qué van a ayudar, cómo van a hacer que esto sea un completo triunfo, una oportunidad. Decía que la infancia es esa, la oportunidad. El cerebro humano no está de modo alguno totalmente formado. En el momento del nacimiento sigue modelándose a lo largo de la vida y su crecimiento más intenso se produce durante la infancia. Los niños nacen con muchas más neuronas de las que su cerebro maduro conserva a través de un proceso conocido como poda. El cerebro pierde las conexiones neuronales menos utilizadas y forma fuertes conexiones con las que sí
han sido utilizadas. Y hay extrañas mejorías. Había un tiempo que me daba mucha desesperación, no poderme concentrar. Decía, hay un ruido. Y yo le llegué a decir a mi mamá, asustado, desesperado, tengo un ruido en mi cabeza. No pasa nada, mijito, no pienses en eso, relájate, ten una bolita de plastilina, haz un monito. Y de repente me daba cuenta que sí se calmaba ese ruidito, se quitaba, porque llegaron las palabras, de esas palabras que yo necesitaba, de la persona adecuada. Cambian mal las personas que están a mi alrededor y cambian como la forma o los nexos que tengo con esas personas, ¿verdad? Y yo tengo que tener una disciplina en mi mente y esa disciplina pues me ayuda, ¿verdad?, a que esos ruidos no vuelvan. Y ese proceso es constante. O sea que el proceso de cambio para bien es constante. Una vez que ya se inició ese proceso, ya no hay para atrás. Toda la vida va a haber un cambio. Un cambio que va a estar operándose en todos los tiempos de mi vida. ¿Por qué? Porque estoy haciendo esas cosas que hacen que mi mente se discipline, que hacen que mi mente, aparte de disciplinada, sea tranquila. Y no como antes, ¿verdad?, que era como obcecada, ¿verdad? No, el día de hoy es tranquila, es un proceso constante. O sea, ya esa tranquilidad no se va a ir. Esa tranquilidad va a estar ahí, aun cuando pasen cosas como terribles, ¿verdad? Tengo la capacidad, ¿verdad?, de poderlas procesar y poderlas como poner en el concepto que deben de estar. Yo no sé si sea bueno o malo, ¿verdad?, pero antes dibujaba, ¿verdad?, las cosas que me daban miedo incluso, y hacía unas figuras, ¿verdad?, de las cosas que me daban miedo. Al otro día me despertaba todo como muy alterado, ¿verdad?, porque hacía figuras de las cosas que me daban miedo, y al otro día las veía realizadas y decía, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Yo no las hice, alguien las hizo y las puso aquí. No me acordaba, ¿verdad?, que mi mente y mi desesperación no me dejaba dormir, y tenía que hacer esas figuras. Eran los miedos, ¿verdad?, que tenía. Hacía monstruos, hacía cosas difíciles de entender, ¿verdad?, que se hicieran solas. No podía hacer eso, que se hicieran solas. Llegué a la conclusión, ¿verdad?, por mucho tiempo pensé que se hacían, que alguien las hacía, que llegaba ahí y las hacía. Y después me di cuenta que yo las hacía. Yo estaba luchando contra esos demonios y no lo sabía. No lo sabía. Y había un constante deterioro de mi mente y de mis actitudes y de lo que yo quería para mi vida. Y ahora con esto hago como el retroceso, voy hacia el otro lado, voy como el que iba en la carretera, ¿verdad?, dice, ay, todos van en contra. No, el que va en contra eres tú. Y sí,
me daba cuenta, ¿verdad?, que el que iba en contra era yo. Hoy me doy cuenta que el que iba en contra era yo. El que no podía salir de ese hoyo era yo. Y ahora, el día de hoy, quiero compartirlo, que sí se puede salir de ese hoyo y que sí se puede como ayudar a otros. Pues mi cerebro, ¿verdad? Mi cerebro es mi principal aliado. Por eso es vital, ¿verdad?, que cuando podemos cuidar la clase se cuide, ¿verdad?, de todas las pequeñas distracciones, se cuide de todas las pequeñas como incoherencias, ¿verdad? Incoherencias que ves y que las haces para ti. Todo lo externo no es tuyo. Todo lo externo lo puedes como ver, dibujar, plasmar, pero no es parte tuyo. O sea, no nació en ti. Entonces, también me he dado cuenta que las cosas que no nacieron en ti se pueden quitar. Si ya naciste así, es más difícil, ¿verdad? Pero si no, si las emociones te volvieron así, si las emociones te taparon los caminos, ahora van a hacer lo mismo. Las emociones van a destapar los caminos en un proceso que aparentemente no se ve, es invisible. Pero los que me conocen, los que sí saben de mí, ¿verdad?, los que me conocieron anteriormente y actualmente, saben que son invisibles para los demás, pero para las personas muy allegadas no son invisibles. Ellos sí se dan cuenta. Ellos sí se dan cuenta que ese cambio vino por algo. Yo he tenido el arte alrededor mío todo el tiempo, en muchos tiempos de mi vida lo he dejado y lo he vuelto a agarrar, pero yo me doy cuenta, ¿verdad?, que ese proceso no paró. Aún yo seguía viviendo cosas que no me gustaban y cosas que no eran como, pues, buenas en ese momento. Ahora estoy viviendo todo lo contrario, cosas buenas, cosas positivas, se me abren las puertas. Hoy tengo una cita a las 5, ¿verdad?, para un trabajo de esto. Eh, para mí es muy importante, ¿verdad? Para mí es muy importante el arte. Yo pienso que mi vida sin arte pues no tiene sentido. No tiene sentido, y la vida con arte es una oportunidad. Es una oportunidad. Y hace muchos años, en una figura que era un payaso con puras bolitas, y la cabeza, ¿verdad?, tenía un gorrito, terminaba en punta. Era muy interesante ese payasito que hice. Bueno, ese payasito es el que está haciendo todo el día de hoy. Ese payasito es el que ha logrado, ¿verdad?, que yo me sienta, pues, útil y me sienta conscientemente como con un compromiso, no nada más con un compromiso hacia mí mismo, como antes pensaba, ¿verdad?, que el compromiso era conmigo, era con el arte y yo, ¿no? El arte, tengo un compromiso, pero con los demás, y ese compromiso tampoco se ve, también es mental, pero los que saben de ese compromiso se van a dar cuenta, no hoy, sino cuando termina cada clase.
no cuando termine el curso, porque el curso es parte de todo, ¿verdad? Cuando termina cada clase, está poniéndose esa semilla, esa semilla, esa semilla, porque no sabemos cuándo vamos a volver a ver al alumno, no sabemos si lo vamos a volver a ver, como pasa, ¿verdad? Te desapareces, te vas, te cambias de lugar, pero es importante, ¿verdad? Tener esa semilla a donde quiera que vayas, a donde quiera que vayas, porque decía un señor, no, pues es que yo me voy a ir a Francia para dejar de tomar. A donde quiera que vayas te va a perseguir ese demonio, porque no es ese demonio el que te anda persiguiendo, tú lo estás agarrando. Entonces, decídete a quitarlo de tu mente, de tu corazón, y ya no necesitas ir a ningún lado. Aquí en este momento y ahora, ese proceso inicia. Y todos los días. Bueno, yo soy Joel Carmona y me despido de ustedes. Yo les doy las gracias a los patrocinadores por este espacio y les doy las gracias y me despido. Hasta luego.